Hasta ahora, en los vídeos anteriores sobre señales discretas, hemos hecho el estudio de aquellas siempre en el dominio del tiempo, discreto, naturalmente. Lo que me propongo en este vídeo es estudiar las transformaciones matemáticas que me permitan estudiar las señales discretas en el dominio de la frecuencia. En concreto, el desarrollo en serie discreta de Fourier, DSF, la transformada de Fourier en tiempo discreto, DTFT, y la transformada discreta de Fourier, DFT. Estas dos últimas transformaciones no se deben confundir entre sí, pues son completamente distintas y con propiedades distintas. Por tanto, el objetivo más importante de este vídeo, como indica su título, es la DFT, ya que más adelante, en un vídeo posterior, estudiaremos un algoritmo rápido para su obtención llamado Fast Fourier Transform, FFT, que va a permitir obtener el espectro en frecuencia de las señales discretas de forma rápida y eficiente. Además, esta FFT está implementada en muchas librerías cuando programamos un micro y pueden ser utilizadas dichas funciones para obtener el espectro en frecuencias de cualquier señal. Vamos a empezar estudiando la transformada de Fourier en tiempo discreto o DTFT. Partiendo de una señal x de n finita, como indica la figura, que es distinta de 0 en general, aunque puede tener algún valor igual a 0 en el intervalo menos n1 o n2, y 0 para el resto, como indica la figura de la parte superior de la diapositiva. Podemos construir una señal periódica, o sea, x con sombrerito que he puesto ahí, que es igual que x de n en un periodo de valor n mayúscula, tal cual indica la expresión o la gráfica de la parte inferior de la diapositiva. Si eso es así, cuando n mayúscula tiende a infinito, es decir, el periodo lo hagamos muy grande, entonces x con sombrerito de n tiende a x de n para cualquier valor de n. Puesto que hemos construido una señal periódica, la podemos desarrollar en serie de Fourier. He puesto en la parte de la derecha cómo es el desarrollo en serie de Fourier y el valor de los coeficientes para tiempo continuo, para señales continuas, para que lo podáis comparar en la izquierda con esa misma serie de Fourier, pero para señales discretas. Fijaos, omega sub 0 para señales discretas es 2pi partido por n, obviamente, siendo n el periodo de la señal y por tanto la señal periódica x de n con sombrerito la desarrollo como el sumatorio entre menos infinito e infinito de a sub k por e elevado a j k 2pi partido por n, que es omega sub 0 por n. Y aquí debo indicar que el parámetro n, en la parte izquierda, las señales discretas, es el tiempo discreto. No es el índice del desarrollo en serie de Fourier, como ocurre, como podéis observar en la parte derecha de las dos ecuaciones que he puesto para tiempo continuo. Bueno, no he tenido más remedio que ponerlo así porque se me acaban los coeficientes, perdón, los subíndices. Pero no hay que confundirlo. De acuerdo, en el campo discreto vamos a considerar que n es el tiempo discreto y que k es el subíndice que me permite obtener todos los términos del desarrollo en serie de Fourier o desarrollo en serie discreta de Fourier, por decirlo así. Bien, por tanto, los coeficientes en el campo discreto, que antes llamaba C sub n, como tenéis en la parte derecha, ahora lo llamo A sub k, pero si veis, las ecuaciones son muy similares. Cambiamos tal vez la integral por un sumatorio a lo largo de un periodo, igual que integramos a lo largo de un periodo para obtener C sub n. Y bueno, por otro lado, pues ni que decir tiene que, dado que en el intervalo menos n1, n2, que es el periodo de la señal periódica y su versión no periódica coinciden, pues puedo expresar a sub k como tenéis en la última de las ecuaciones de la diapositiva. Ahora, si nos inventamos una función x mayúscula de e elevado a j omega como el sumatorio entre de n para valores de menos infinito a infinito de x de n, fijaos, la señal no periódica por e elevado a j a menos j omega n, esa señal, esa función que me acabo de inventar, es periódica de periodo 2pi. Por tanto, lo que puedo hacer es sustituir esa expresión en la ecuación anterior, de la diapositiva anterior, y obtener a sub k como 1 partido por n por x mayúscula de e elevado a jk omega sub 0. Evidentemente, omega sub 0 es 2pi partido por n, que es el espaciamiento de las muestras en el dominio de la frecuencia. Y finalmente, por tanto, puedo, manipulando las ecuaciones anteriores, a partir de esta función que me he inventado, obtener que x minúscula con sombrerito de n, es decir, la versión periódica, es o responde a la expresión, a la ecuación que tenéis en la parte inferior. Esto que acabo de hacer, que parece un poco artificioso, me lleva a las siguientes conclusiones. Lo que queremos obtener en cualquier caso es x de n, que es no periódica, ya que haber manipulado una señal periódica inventada nos ha facilitado el estudio y así
digamos, definir y obtener la transformada de Fourier de tiempo discreto. Fijaos, X minúscula con sombrerito, por tanto, tenéis ahí la expresión, en la parte superior. Fijaos lo que pasa en esa expresión si hago que n tiende a infinito. Si n tiende a infinito, omega sub 0 tiende a 0. Y por tanto, x con sombrerito de n tiende a x de n. Y por tanto, fijaos, el sumatorio se me convertiría en una integral. X mayúscula de e elevado a jk omega sub 0 se transforma en x de e elevado a j omega. Porque omega ahora es continua, no es discreta, periódica además. Lo mismo para, y además periódica de periodo 2pi, igual que e elevado a j omega. Y también el producto de x mayúscula de e elevado a j omega por e elevado a j omega n también es periódica de periodo 2pi. Así que simplemente el tomar límites y hacer que n tiende a infinito nos lleva a la siguiente expresión. Nos lleva a una expresión que es lo que llamamos transformada de Fourier de tiempo discreto DTFT, de una señal no periódica como x mayúscula de e elevado a j omega. Fijaos que la variable independiente es e elevado a j omega, no es omega, es e elevado de j omega. Esto es igual al sumatorio entre menos infinito e infinito de x de n no periódica por e elevado a menos j omega n, es lo que llamamos transformada de Fourier de tiempo discreto. DTFT de x de n, que es una función continua en el dominio de la frecuencia. No es discreta, partimos de la señal discreta, la hemos hecho periódica, pero ahora obtenemos una señal continua en el dominio de la frecuencia. Pero la he puesto ahí para que la podáis comparar con la de tiempo continuo. ¿Cómo es la transformada de Fourier? Recordad, de una señal continua. La tenéis en la parte derecha. Se parece mucho. Lo único que se diferencia, bueno, básicamente lo que se diferencia es que pasamos de un sumatorio a una integral en el tiempo continuo. Y, por tanto, la transformada inversa de esa DTFT es 1 partido por 2pi, que es el periodo de la señal, ¿de acuerdo? La integral en 2pi del producto de x mayúsculo de j omega por elevado a j omega n diferencial de omega. Esa transformada inversa la podemos comparar con la transformada inversa en el campo continuo, el tiempo continuo, y vemos que es muy parecida en realidad, muy parecida. Pero tiene algunas diferencias o algunos matices que hacer esta comparación que estoy haciendo entre una transformada de Fourier en tiempo discreto y en tiempo continuo. Bien, ambas transformaciones son muy similares. La transformada de Fourier para señales continuas y la transformada de Fourier para el tiempo discreto, pero tiene algunas diferencias. En primer lugar, x mayúscula de e elevado a j omega, que es la transformada de Fourier de tiempo discreto, de x de n, es, además de continua, es periódica de periodo 2pi, mientras que la transformada de Fourier de una señal no periódica en tiempo continuo no es periódica. El intervalo de integración de la transformada inversa en tiempo discreto de Fourier es finito, mientras que la transformada de Fourier inversa para señales continuas es infinito. X de n, cualquier señal X de n, tiene transformada de Fourier de tiempo discreto si cumple el teorema de Dirichlet, es decir, si x de n es convergente, lo cual significa que el sumatorio entre menos infinito e infinito del módulo de los valores de x de n debe ser menor que infinito. Si es convergente, está definida en energía. Ojo que la inversa no tiene por qué cumplirse. Y por tanto, el sumatorio entre menos infinito e infinito del módulo al cuadrado de cada uno de los valores de x de n también tiene que ser menor que infinito. El espectro obtenido x mayúscula de e elevado a j omega equivale a tomar el espectro de x de t de la señal antes de convertirla en discreta, y, es decir, de su transformada de Fourier, e ir desplazándolo a frecuencias múltiplos de la frecuencia de muestreo. Como veis, es una transformada muy poco práctica. Y por esta razón vamos a seguir manipulando un poco las ecuaciones de la DTFT en los dominios del tiempo y de la frecuencia. Estudiamos en primer lugar las señales discretas periódicas en nuestro camino hacia la DFT, que es lo que queremos en realidad. Bien, veamos, una señal discreta periódica cumple que a partir de un determinado instante de tiempo discreto n mayúscula, pues los valores se repiten. Lo he marcado con un sombrerito en las señales que son periódicas para distinguirlas de las no periódicas. Por tanto, al ser periódica, se puede desarrollar en serie discreta de Fourier, DSF, para obtener el espectro en frecuencia que llamamos x mayúscula con sombrerito también de k, como refleja la expresión o la ecuación que tenéis en el centro de la diapositiva. En realidad,
esto que en muchos libros se conoce como ecuación de análisis es muy similar, de acuerdo al desarrollo en serie de Fourier de una señal no periódica continua, como veremos, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. En algunos libros, como digo, se le llama ecuación de análisis. Bueno, esto es lo de menos. X mayúscula con sombrerito de K es también periódica, de periodo n, y omega sub 0 es 2pi partido por el periodo, que en este caso es n mayúscula. Por simplicidad, como veis en la ecuación, e elevado a menos j 2pi partido por n se sustituye por omega mayúscula sub n. Es una cuestión de nomenclatura, nada más que esto. Naturalmente, podemos recuperar la señal en el dominio del tiempo discreto x minúscula, la periódica, con el sombrerito, en tiempo discreto, según lo que se llama ecuación de síntesis, que es, como digo, idéntica o muy similar a la expresión que teníamos para el desarrollo en serie de Fourier de una señal continua. Bueno, aquí tenéis 1 partido por n, que es 1 partido por el periodo. Entonces teníamos, digamos, una integral. Ahora tenemos un sumatorio, dependiendo de la manipulación que hacíamos en tiempo continuo. Y, bueno, esto es... Bueno, pues es muy sencillo. Fijaos que el sumatorio es a lo largo de un periodo, entre k para k igual 0 hasta n-1, y bueno, no tenemos mucho más que decir. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunas propiedades. Es una transformación lineal. Esto no voy a insistir mucho, pues ya lo hemos visto varias veces. Desplazamiento de una secuencia periódica en tiempo discreto, un desplazamiento m en minúscula menor en todo caso que el periodo de la señal. Bueno, pues esto en el dominio de la frecuencia, como ya sabíamos para señales continuas, un desplazamiento de una secuencia periódica, lo que ocurre en el dominio de la frecuencia, que es un cambio de fase, por decirlo así. Es decir, ese término, ese desplazamiento m minúscula se transforma en una exponencial compleja de valor elevado a menos j 2pi partido por n mayúscula por k y por m. ¿De acuerdo? O bien haciendo el cambio de variable que decíamos antes, x mayúscula con sombrerito de k por omega sub n y super km para indicar o para dejar un poco más compacto, pero insisto que si alguien prefiere manejar las exponenciales, que lo haga. Yo lo pongo porque es muy habitual. El desfase en tiempo discreto, de acuerdo, pues que es multiplicar la señal periódica discreta por una exponencial, como tenéis ahí, de ese desfase de valor L, de acuerdo, pues lo que tiene es un desplazamiento en frecuencia de valor, frecuencia discreta de valor L también. Dualidad, bueno, ahí tenemos la dualidad, si una señal tiene un desarrollo en serie de Fourier discreta, como veis ahí, pues entonces la expresión en el dominio del tiempo de esa de ese desarrollo en serie de Fourier discreta, pues tendría un desarrollo en serie de Fourier n veces x minúscula con sombrerito de menos k. Bueno, esta propiedad se suele contar, aunque tiene una utilidad relativa. Bueno, lo que llegamos a una propiedad muy importante. Es lo que llama convolución periódica. Bien, se llama así por realizarse entre dos señales periódicas de periodo n discretas, aunque yo luego haré un matiz. Fijaos, yo tengo dos expresiones, x1 y x2, las dos periódicas, su convolución tiene desde luego un desarrollo en serie de Fourier porque la convolución hace que x de 3 también, el resultado de la convolución también sea periódica y por tanto su desarrollo en serie de Fourier lo que dice es que x mayúscula sub 3 de k, es decir, en el dominio de la frecuencia, es el producto de los desarrollos en serie de Fourier de x1 y x2, como dice o como representa las primeras ecuaciones que tenéis en la diapositiva. De ahí puedo extraer también, tengo que reflejar que esa convolución es el sumatorio en un periodo de ese producto de x sub 1 de n periódica por x sub 2 de n menos m, y bueno, como veis es una expresión muy similar a la que vimos en su momento para señales no periódicas. Como vimos en su momento, la convolución lineal de dos señales no periódicas en tiempo discreto se extiende entre menos infinito y infinito. Sin embargo, en este caso, se circunscribe a un periodo n. Con el algoritmo que estudiamos allí, se produce un efecto llamado de solapamiento temporal. Intuitivamente es fácil entender que tras un periodo n se repiten los valores de la señal, como periódicas que son. No son cero,
como en las no periódicas, con lo cual el producto de la convolución, recordad cómo era el algoritmo que vimos en un vídeo anterior al desplazar una señal sobre la otra, para las muestras de los extremos ya no son cero y se dice que hay un solapamiento temporal que da lugar a errores si no se tiene en cuenta al desarrollar algoritmos. La buena noticia es que estos algoritmos ya están en muchas librerías y pueden subsanar esto o informar de su aparición en el cálculo de la convolución. Veremos al final de este vídeo una posible solución a este problema. La relación matemática entre dos señales discretas, una periódica y otra no periódica, se suele expresar matemáticamente bien con la primera llave, la primera de las expresiones que tenéis ahí, es decir, x de n es igual a x de n periódica para n entre 0 y n-1, es decir, un periodo de la señal y 0 para el resto. Esta es la definición de la señal no periódica, obviamente. O bien, poniéndolo matemáticamente como una señal periódica, la puedo expresar como sumatorio de x de n menos r por n mayúscula, y esto al final lo puedo desdoblar, como aparece demostrado en la parte inferior, matemáticamente, como la convolución de la señal x de n con un tren de deltas de Dirac x espaciados, claro. Por tanto, para obtener la señal del dominio de la frecuencia de x de n no es necesario conocer la transformada de Fourier de tiempo discreto, que es muy engorrosa, x mayúscula d elevado a j omega, pues con n con sombrerito de n, es decir, esa señal periódica que yo me he inventado a partir de x de n, que es no periódica, es más sencillo conocer x mayúscula también periódica de k, que es el de su desarrollo en serie de Fourier. Que también es periódica y que también es igual a x sin el sombrerito de k en un periodo n. Es decir, es la DFT de x de n y viceversa. Por todo ello, mediante el desarrollo en serie de Fourier visto antes, podemos decir que acabamos de definir la transformada discreta de Fourier. Veamos algún comentario adicional para formalizar este método de obtención de la DFT. Bien, la formalización de cómo obtener la DFT. Se parte de una señal discreta no periódica, x de n de longitud finita n, con x de n igual a 0 fuera del intervalo entre 0 y n-1, es decir, fuera de la longitud n. ¿De acuerdo? Y generamos una señal periódica x minúscula con sombrerito como el sumatorio entre menos infinito e infinito de x de n menos r por n mayúscula. Esto es una forma de obtener una señal periódica a partir de una que no lo es. El periodo es n mayúscula. Siendo x de n la secuencia no periódica de longitud n, matemáticamente podemos definirla, o podemos escribirla más bien, como x con sombrerito de n es igual a x de n para el intervalo que estamos considerando y 0 para el resto. O bien, con notaciones equivalentes, x de n periódica, es decir, con el sombrerito es x de n módulo n mayúscula. También se suele poner así, como tenéis en la ecuación de la parte inferior. Como se vio anteriormente, x mayúscula de k con sombrerito, que es el desarrollo en serie de Fourier discreta, en serie discreta de x de n, es también periódica, de periodo n mayúscula. También, como ya hemos explicado, igual que x con sombrerito de n es igual a x de n en un periodo, x con sombrerito de k es igual a x de k también en un periodo de frecuencia, que es un dominio discreto para esta señal. Luego, x de k, que es la llamada DFT, la podemos expresar como tenéis igual que anteriormente para x de n, como tenéis en la expresión, es decir, x mayúscula de k es x mayúscula de k con sombrerito en el intervalo entre 0 y n-1 y 0 para el resto, o bien que x con sombrerito de k es igual a x de k módulo n, como aparecen en las expresiones que tenéis ahí. Ya finalmente, podemos decir, resumiendo, que tenemos dos expresiones, la llamada DFT, que responde a esa primera de las ecuaciones, x de k es el sumatorio, lo he puesto en función de la exponencial compleja o del parámetro omega, el cambio de variable que decíamos antes, al menos para k entre 0 y n-1, que es lo que indican los sumatorios. Y luego la transformada de ft inversa, ¿de acuerdo?, que me permite obtener la señal discreta en el dominio del tiempo discreto, que es, bueno, 1 partido por n, por un sumatorio entre también circunscrito a un periodo, puesto que x de k también es periódica, y el sumatorio, y una exponencial compleja, que en este caso es igual que antes, pero con signo cambiado. Bien, esto es un poco la definición de la transformada discreta de Fourier directa e inversa. Que, como os decía antes, en muchos libros se habla de ecuación de síntesis para obtener la transformada discreta de Fourier,
DFT o ecuación de análisis para obtener la señal discreta en dominio del tiempo discreto original, que es lo que se llama DFT inversa. La periodicidad está siempre implícita en X mayúscula de K. No se puede ignorar. Atención en esto, pues sería fuente de problemas y errores. Veamos ahora algunas propiedades interesantes de la DFT. Bueno, linealidad, aquí me he permitido ponerlo, pero es un poco repetitivo de lo que ya hemos visto en varias transformaciones. A partir de dos señales de longitud N1 y N2 que no son periódicas, ¿de acuerdo? Pues se obtienen todas esas esa condición de linealidad, como decía. Desplazamiento circular de una secuencia. Claro, si yo he construido una secuencia periódica, que aquí he partido, lo que tenéis marcado en azul, en la figura de la parte superior, es la señal original no periódica. Yo la replico, ¿de acuerdo?, a lo largo del tiempo, tanto para valores de n positivos como negativos, que lo he marcado en rojo, y lo que tengo es una señal periódica, que cada n instantes discretos de tiempo se repite. Bueno, si yo desplazo esa señal periódica, por ejemplo, 2 instantes de tiempo discreto hacia la izquierda, hacia valores negativos del tiempo discreto, es decir, la desplazo hacia la izquierda, como veis en la parte inferior, pues lo que obtengo es que se mantiene la periodicidad, ¿de acuerdo? Y lo que obtengo, pues bueno, matemáticamente lo tenéis expresado ahí, es decir, ese desplazamiento hacia la derecha, pues también lo puedo poner en función de la señal original no periódica como x de n más 2 módulo n, por decirlo así. Bueno, eso para que veáis cómo se desplaza la señal y qué es lo que ocurre en estos desplazamientos circulares de una secuencia periódica. Pues lo que ocurre es lo siguiente: desplazar en general m puntos en un sentido, siempre que digamos que m puntos m minúscula puntos sean, digamos, menor que el periodo de la señal que he obtenido, es equivalente a desplazar n menos m en sentido contrario. Así que x su 1 con sombrerito de n, que es x de n más 2 módulo n, pues es lo mismo que desplazarlo en sentido contrario n menos 2 valores. Por ejemplo, para n igual a 6, pues lo que tengo es que desplazar 2 instantes de tiempo hacia la izquierda la secuencia x de n más 2 es equivalente a desplazar hacia la derecha x 4 instantes de tiempo, es decir, la diferencia 6 menos 2 igual a 4. En general tenéis la expresión ahí y con n comprendido para valores entre 0 y n menos 1, un desplazamiento en el tiempo naturalmente equivale a un cambio de fase en la frecuencia, como en la transformada de Fourier para señales continuas y todo lo que estamos viendo hasta ahora, y es lo que refleja la última de las ecuaciones. Dualidad, bueno, esto es un poco lo que veíamos en la transformada de Fourier en tiempo discreto anteriormente, y no voy a insistir mucho, porque tiene una utilidad menor. Vamos a empezar con la convolución circular, no lineal. Hemos visto ya cómo se desplazaba una señal que he convertido en periódica, y una de las propiedades que sucedían al desplazarlo en un sentido es igual al otro, restando n menos el desplazamiento, pero ahora quiero seguir profundizando en esto de la convolución. ¿Qué es la convolución circular? Fijaos, aquí tengo dos señales, x1 y x2, que tienen su DFT, x1 y x2 de K, con longitud n1 y n2 respectivamente. Pues bien, el producto de esas dos DFTs, x mayúscula de 1 y x mayúscula de 2, sub 2 de K, pues es una x sub 3 de K. De acuerdo. Bien, pues eso, para n entre 0 y n menos 1, puedo obtener la transformada inversa de Fourier discreta, desde la DFT menos 1. Y por tanto, claro, lo que obtengo es un sumatorio entre 0 y n menos 1 de x1 de m. La expresión de la convolución sería x1 de m módulo n y x2 de n menos m módulo n también. Como además m módulo n es igual a m, pues, vamos, matemáticamente es clarísimo, pues puedo llegar a esa expresión que tenéis en la parte inferior, que es lo que llamo convolución circular. Bien, esto es una convolución circular y puedo ponerlo en función del módulo m, módulo n, si utilizo las señales no periódicas, o bien puedo poner una ecuación, es una equivalencia que os resultará más familiar si pongo las señales ya periódicas, x1 con sombrerito y x2 con sombrerito, pero en esencia es una convolución circular. Esta expresión, como digo, que se llama convolución circular, a veces también
convolución periódica, lo que en mi opinión es poco apropiado, pues la convolución de dos señales discretas periódicas sigue siendo circular, como vimos hace un par de diapositivas, al estudiar el desplazamiento circular de una secuencia periódica, y vamos a profundizar un poquito sobre esto. En la convolución lineal discreta, una secuencia se desplaza sobre la otra para todo valor entre menos infinito e infinito. Es decir, yo hacía la convolución lineal discreta de dos señales no periódicas y desplazaba una sobre otra entre menos infinito e infinito, como vimos en un vídeo anterior. En la convolución circular, la señal x sub 2 de n, en este caso, se desplaza módulo n sobre x sub 1 de n. Es decir, es una convolución circular de n puntos. Siempre con x1 y x2, con n puntos o menos. También se expresa en algunos libros, aunque en desuso, con una n mayúscula y un círculo para expresar que es una convolución circular de n puntos y que cumple la propiedad conmutativa. Bien. Es idéntica a una convolución periódica para señales que sean de hecho periódicas, y existe siempre un solapamiento temporal que puede producir valores erróneos. Es justamente lo que nos ha de preocupar a los ingenieros, y que al menos hemos de entender bien. ¿Qué es esto del solapamiento temporal? Ya lo hemos comentado anteriormente. Como ya dijimos en una diapositiva anterior, se debe a que las señales que estamos manejando no están limitadas en tiempo discreto, debido a su periodicidad n mayúscula. Al aplicar el algoritmo de cálculo de la convolución, los productos que antes eran cero, debido a que las señales discretas no periódicas limitadas en tiempo discreto tenían valores nulos a partir de un instante discreto de tiempo, ahora no lo son, debido a la periodicidad. Tanto la periodicidad forzada, por ser la señal originalmente no periódica, para el cálculo de la DFT, que da lugar a lo que en muchos libros generalmente mal explicado se llama convolución circular, como la periodicidad natural, por decirlo así, de una señal discreta periódica cuya operación de convolución se llama convolución periódica. Igualmente, en mi opinión, mal explicada, y el término es un poco, lo de llamarlo convolución periódica para mí es un poco confuso, sigue siendo circular. Bueno, finalmente concluimos que la convolución circular de dos señales x1 y x2 es el producto de sus transformadas de Fourier respectivas y viceversa, como reflejan esas dos expresiones. Lo que hemos de preguntarnos ahora es si el solapamiento temporal se puede evitar mediante algún artilugio matemático. Pues veamos cómo, pero veréis que lo podemos solucionar mediante una convolución lineal, y esto llama un poco la atención. Vamos a realizar, por tanto, una convolución circular mediante una convolución lineal, evitando de paso el solapamiento temporal que proporciona valores erróneos, como ya sabemos, al comienzo y al final de cada periodo n. Fijaos en la diapositiva, en la parte superior tenéis la convolución lineal, la expresión matemática ya la conocemos, la hemos visto varias veces, y vamos a suponer que x1 de n y x2 de n tienen respectivamente longitudes L mayúscula y P mayúscula. El resultado de la convolución x3 de n tendrá una longitud, como ya sabemos, n mayúscula mayor o igual que L más P menos 1. Al obtener la convolución circular con x1 con sombrerito de n, con periodo L, es decir, vamos a hacer la versión periódica de x1 de n, y x2 con sombrerito de n con periodo P, no evitamos el solapamiento temporal, y x1 sub 3 de n tendrá un periodo n y contendría valores erróneos. Ahora bien, si rellenamos con valores nulos ambas señales para obtener una longitud L' y P' mayor que la L y P originales, lo que sucede es que el resultado de la convolución será ahora x sub 3 de n, pero con una longitud que será n, en todo caso, mayor o igual que L' más P' menos 1. Y podríamos conseguir, si tomamos unas longitudes adecuadas para las L' y P', podríamos conseguir que la convolución circular, es decir, x sub 3 con sombrerito periódica de n, no tuviera solapamiento temporal, y la expresión la tenéis reflejada en la ecuación de la parte inferior. Una última pregunta es ¿qué sucede con las señales discretas que ya son periódicas? No las hacemos nosotros periódicas, sino lo son. Al convolucionarlas, la convolución circular o periódica, a mí me gusta más, como sabéis, decir convolución circular, se producirá un solapamiento temporal. El tratamiento de esto cae fuera de nuestros objetivos en estos vídeos y tiene poca aplicación práctica, según mi opinión.
Pues bien, eso es todo, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado y os invito al siguiente vídeo donde nos vamos a adentrar en un algoritmo de cálculo de la FT, es el llamado algoritmo rápido o algoritmo FFT, muy interesante. Muchas gracias.